la última parada. Nunca me han gustado los viajes en autobús. Hay algo en los trayectos largos, en las luces parpadeantes y el murmullo constante de los motores que siempre me ha parecido incómodo. Pero esa noche no tenía otra opción. Era tarde, más allá de la medianoche, y necesitaba regresar a casa. El autobús que tomé estaba casi vacío. Había una pareja al fondo, una anciana con un chal de lana que murmuraba para sí misma y un hombre de traje que revisaba su teléfono con una expresión severa. Me senté cerca del centro, junto a una ventana, tratando de no cruzar miradas con nadie. La primera hora del trayecto transcurrió sin incidentes. Pasamos por barrios que reconocía, calles familiares. A ratos, el autobús se detenía para recoger a algún pasajero, aunque cada vez subía menos gente. Cuando llegamos a una parada en particular, una esquina desierta iluminada por un único farol parpadeante, algo cambió. La anciana bajó sin mirar a nadie, y por primera vez desde que me había subido, las puertas se cerraron con un sonido seco. Miré por la ventana, esperando que el autobús continuara su marcha, pero el conductor no arrancó de inmediato. Ajustó los espejos retrovisores, como si esperara algo. Pasaron varios minutos antes de que el autobús se pusiera en movimiento nuevamente. Las luces dentro del vehículo parecían más débiles, y los pocos pasajeros restantes comenzaron a murmurar entre sí. La pareja al fondo discutía en voz baja, mientras que el hombre de traje fruncía el ceño, como si algo en su teléfono no tuviera sentido. Yo intenté concentrarme en el paisaje, pero algo no estaba bien. Las calles que pasábamos ya no eran familiares. Las señales de tránsito estaban en idiomas que no reconocía, y las casas parecían abandonadas. Las ventanas rotas y los jardines invadidos por la maleza me pusieron nervioso. ¿Qué está pasando?, pregunté en voz alta. El conductor no respondió. Sus manos permanecían firmes en el volante, los ojos fijos en la carretera. Los otros pasajeros comenzaron a notar lo mismo. ¿Por qué no se detiene en las paradas?, preguntó el hombre de traje, levantándose de su asiento. Nadie tenía respuestas. La pareja empezó a discutir más fuerte. La mujer insistía en que debían pedir al conductor que se detuviera, pero el hombre parecía demasiado asustado para hacer algo. Finalmente, el autobús se detuvo, pero no en una parada. Estábamos en medio de un cruce desierto. La puerta delantera se abrió con un chirrido, pero nadie subió ni bajó. El conductor se quedó inmóvil, como si esperara algo. Esto no tiene sentido, murmuró el hombre de traje, mirando por la ventana. No hay nadie ahí afuera. Miré hacia el exterior y sentí un escalofrío. Había algo en la esquina opuesta, una figura apenas visible bajo la luz de una farola. Era alta, delgada, y no parecía moverse. ¿Alguien más ve eso?, pregunté. Los demás asintieron, pero nadie se levantó. Algo en esa figura nos paralizaba. El conductor cerró la puerta de golpe y el autobús arrancó con tanta fuerza que casi caí de mi asiento. La pareja comenzó a gritar, pidiendo que nos detuviéramos. El hombre de traje intentó hablar con el conductor, pero este no reaccionaba. Fue entonces cuando noté que el paisaje había cambiado de nuevo. Las calles ya no tenían edificios, solo árboles altos y oscuros que se inclinaban hacia el autobús como si intentaran alcanzarnos. Esto no es posible, dijo el hombre de traje, tambaleándose hacia su asiento. La pareja ya no hablaba. Miré hacia el fondo del autobús y vi que se habían abrazado, sus rostros ocultos en el hombro del otro. Estaban temblando. ¿A dónde vamos?, pregunté, mi voz más alta esta vez. El conductor no respondió, pero el autobús comenzó a desacelerar. Nos detuvimos frente a una estructura enorme, una especie de terminal. Las luces del autobús parpadearon antes de apagarse por completo. El conductor se levantó por primera vez. No miró a nadie, solo abrió la puerta y bajó. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó el hombre de traje, con los ojos desorbitados. Nadie respondió. La pareja comenzó a bajar lentamente, como si no tuvieran otra opción. Miré hacia la terminal. Parecía abandonada, pero había algo en las sombras, algo que se movía. No pienso quedarme aquí, murmuré, y me levanté para seguirlos. El aire afuera era helado y pesado, como si estuviéramos bajo el agua. El hombre de traje caminaba delante de mí, pero se detuvo de golpe.
Frente a nosotros había una fila de personas. Estaban inmóviles, con la cabeza gacha, como si esperaran algo. Esto no tiene sentido, susurró. Intenté mirar más allá, hacia el final de la fila, pero las sombras eran demasiado densas. Fue entonces cuando escuché un sonido, algo que me heló la sangre, pasos detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no vi nada. ¿Lo escucharon?, pregunté. La pareja asintió, sus rostros pálidos. El hombre de traje dio un paso hacia atrás, tropezando con algo en el suelo. Era una maleta, vieja y desgastada, pero no era suya. Esto es una locura, dijo, y comenzó a correr hacia el autobús. Intenté detenerlo, pero fue inútil. Lo vi llegar a la puerta, golpeándola con fuerza. «¡Ábranme!», gritó. El conductor apareció de la nada, mirándolo desde el interior con una expresión inhumana. Luego, las luces del autobús se encendieron de golpe y la puerta se cerró, atrapando al hombre. Lo último que vi fue su rostro aterrorizado mientras el autobús arrancaba y desaparecía en la oscuridad. Miré hacia la fila de personas. Había algo diferente en ellos ahora. Sus cabezas ya no estaban gacha y sus ojos nos miraban directamente. «¿Qué quieren?», pregunté, mi voz apenas un susurro. La respuesta llegó en forma de un susurro colectivo, un murmullo que se extendió por el aire frío. «Te estábamos esperando». Sentí un dolor agudo en el pecho, como si algo me estuviera perforando. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. Las sombras se cerraron sobre nosotros y entonces todo se volvió negro. Nunca entendí a dónde nos llevó ese autobús, pero sé que nunca regresamos. El asiento maldito. La primera vez que lo noté fue pura casualidad, o al menos eso creí. Soy conductor de autobuses desde hace más de 10 años, y si algo he aprendido en este trabajo es a no prestarle demasiada atención a los pasajeros. Pero aquella noche, algo me hizo observar con más detalle. Era una ruta nocturna tranquila, con pocos pasajeros. Había un joven sentado en el penúltimo asiento, el del lado derecho, junto a la ventana. Lo recuerdo bien porque llevaba un abrigo rojo y un sombrero negro, algo inusual para la época. No interactuaba con nadie, simplemente miraba por la ventana, aunque no había mucho que ver. Al día siguiente, me encontré con la noticia en el periódico: hombre encontrado muerto en un callejón. Aparente suicidio. La foto mostraba al mismo joven del abrigo rojo. Pensé que era una coincidencia. Después de todo, los autobuses transportan a todo tipo de personas. No le di mayor importancia hasta una semana después, cuando otra persona ocupó ese asiento. Era una mujer mayor, de cabello canoso y movimientos lentos. Subió al autobús con una bolsa llena de frutas y se sentó exactamente en el mismo lugar. Durante el trayecto, la observé a través del espejo retrovisor. Tenía la mirada fija en sus manos, que temblaban levemente. Parecía nerviosa. Al final de la ruta, cuando llegué al terminal, revisé el autobús para asegurarme de que nadie había dejado pertenencias olvidadas. La bolsa de frutas de la mujer seguía en el asiento, pero ella no estaba. Me quedé congelado un momento, revisando cada rincón del autobús, pero no había rastro de ella. Al día siguiente, el periódico tenía otro titular perturbador: mujer de 70 años muere atropellada al cruzar una avenida. La foto mostraba a la misma mujer. Mi piel se erizó. ¿Podría ser posible que el asiento estuviera relacionado? Intenté olvidarlo. Me dije que estaba imaginando cosas. Sin embargo, mi obsesión comenzó a crecer. Empecé a prestar atención a quien se sentaba allí. Un hombre de traje, una adolescente con auriculares, un niño pequeño con su madre. No siempre pasaba algo extraño, pero cuando lo hacía, las noticias no tardaban en llegar. Una noche, ya incapaz de ignorarlo, decidí probar algo. Le pedí a un amigo, otro conductor, que tomara mi turno en la misma ruta mientras yo me sentaba en ese asiento. Quería demostrarme a mí mismo que no había nada raro. El trayecto transcurrió con normalidad al principio. La gente subía y bajaba, algunos miraban sus teléfonos, otros conversaban. Me obligué a relajarme hasta que sentí un cambio en el aire. De repente, el mundo a mi alrededor pareció desvanecerse.
El sonido del motor del autobús se volvió distante y la luz de las farolas fuera de la ventana se oscureció. Lo que vi después me dejó sin aliento. Era como si estuviera viendo una película, pero los eventos eran demasiado reales. Una mujer, que no reconocía, estaba gritando en una habitación oscura. Un hombre con un cuchillo avanzaba hacia ella y yo sabía que no había manera de salvarla. Luego, la escena cambió. Un auto se deslizaba por una carretera mojada, chocando contra un muro. Cada imagen era más brutal que la anterior y cada una terminaba con una muerte inevitable. Cuando volví en mí, estaba empapado de sudor. Miré a mi alrededor, el autobús estaba vacío. Miré el reloj y me di cuenta de que habían pasado 30 minutos desde mi última parada, pero no recordaba haber llegado allí. Esa noche, busqué las noticias de la ciudad. Una mujer había sido apuñalada en su apartamento. Un auto había chocado en una carretera deslizante. Todo encajaba con las visiones que había tenido. Ya no había duda, algo estaba mal con ese asiento. Decidí no mencionarlo a nadie. ¿Qué dirían? Que estaba loco. Pero seguí observando. Cada vez que alguien se sentaba en ese lugar, anotaba detalles sobre ellos, cómo vestían, cómo se comportaban. Comencé a coleccionar recortes de periódico y a registrar cada muerte que coincidía. El patrón era claro, no todos los que se sentaban allí morían, pero aquellos que lo hacían parecían estar conectados por algo más grande, algo que no podía comprender. Una noche, mientras limpiaba el autobús después del turno, encontré algo extraño debajo del asiento. Era una pequeña figura tallada en madera, cubierta de símbolos que no reconocía. Parecía antigua, y al sostenerla, sentí una extraña sensación de calor, como si estuviera viva. La llevé conmigo, pensando que tal vez era la causa de todo. Pero desde ese momento, las visiones comenzaron a perseguirme incluso fuera del autobús. Las veía en sueños, en reflejos, incluso mientras conducía. No podía escapar. Intenté deshacerme de la figura. La arrojé a un río, pero al día siguiente la encontré de nuevo en el asiento. La quemé, pero reapareció intacta. Cada intento de destruirla solo hacía que las visiones fueran más intensas. Un día, decidí enfrentarla directamente. Me senté en el asiento con la figura en las manos y le exigí respuestas. ¿Qué eres? ¿Qué quieres de mí? No obtuve una respuesta, pero las visiones comenzaron de nuevo, más vívidas que nunca. Esta vez, vi mi propia cara, pálida y aterrorizada, mientras un autobús se estrellaba contra un muro de concreto. Me desperté jadeando. Sabía lo que significaba, mi tiempo se estaba acabando. Esa noche, tomé mi turno como de costumbre, pero con una diferencia, planeaba detener el ciclo. Al llegar a la última parada, me aseguré de que el autobús estuviera vacío y conduje hacia una carretera desierta. Aceleré, más rápido de lo que debía, y apunté hacia un muro al final del camino. Si mi muerte podía romper la maldición, estaba dispuesto a hacerlo. Cuando el autobús chocó, sentí el impacto y luego, nada. Desperté en el asiento, ileso. El autobús estaba detenido en una terminal vacía, y la figura de madera estaba de nuevo en mi regazo. Entendí entonces que no había escapatoria. Yo era parte del ciclo ahora, un conductor condenado a perpetuar la maldición. Y cada vez que alguien ocupa ese asiento, la rueda sigue girando. El autobús de medianoche. Subí al autobús a medianoche porque no tenía otra opción. Las calles estaban desiertas y la promesa de una cama cálida en casa superaba el extraño hormigueo que me recorría al observar aquel vehículo. Tenía un aspecto ordinario, desgastado por el tiempo, pintura desconchada, un letrero LED titilante que apenas se podía leer y un aire de abandono que me resultaba inquietante. Pero la verdadera extrañeza comenzó cuando crucé la puerta. El conductor, un hombre de rostro inexpresivo y ojeras profundas, asintió sin decir palabra mientras introducía el billete en la máquina. Su uniforme parecía más bien una reliquia de décadas pasadas, con una gorra ladeada sobre su cabello desaliñado. Miré alrededor y noté que solo había otros 3 pasajeros, cada uno aislado en su propio asiento, con expresiones vacías que no invitaban a la conversación. Elegí un lugar cerca de la ventana, dejando espacio entre mí y los demás.
Mientras el motor ronroneaba y el autobús comenzaba a moverse, sentí una extraña vibración que no provenía del vehículo, sino de mí mismo. Afuera, las calles estaban envueltas en una penumbra surrealista. La tenue iluminación de las farolas apenas delineaba los contornos de los edificios. Me di cuenta de que no reconocía el vecindario, lo cual era extraño, ya que había vivido en la ciudad toda mi vida. El autobús tomó giros inesperados, alejándose de las rutas conocidas, pero mi cansancio me impidió preocuparme demasiado al principio. Los otros pasajeros no parecían notar nada raro. Una mujer mayor con un abrigo gris miraba fijamente al frente, sin parpadear. Un hombre con una camisa de oficina arrugada descansaba la cabeza contra la ventana, con los ojos cerrados. En el último asiento, un adolescente con auriculares miraba su teléfono, pero su pantalla estaba apagada. ¿Dónde estamos?, me atreví a preguntar en voz alta, pero nadie respondió. El conductor miró por el espejo retrovisor, pero su expresión no cambió. Aceleró un poco, como si el silencio fuera su única respuesta. Conforme avanzábamos, noté que el paisaje se volvía aún más extraño. No había personas, ni coches, ni siquiera señales de vida en las calles. Las tiendas tenían letreros apagados y las casas parecían vacías, con ventanas negras como ojos ciegos. Me esforcé por recordar la última parada. Había subido en una esquina conocida, pero ¿qué tan lejos estaba ahora? Una extraña música comenzó a sonar en el autobús. Era un zumbido bajo, casi imperceptible, que se mezclaba con el ruido del motor. Miré alrededor, esperando ver alguna reacción de los otros pasajeros, pero seguían inmóviles. Sentí un nudo en el estómago, una creciente sensación de que algo estaba terriblemente mal. ¿Alguien sabe a dónde vamos?, insistí, esta vez más fuerte. La mujer del abrigo gris giró lentamente la cabeza hacia mí. Sus ojos eran opacos, casi vidriosos, como si no hubiera vida detrás de ellos. Siempre vamos al mismo lugar, murmuró con una voz seca, casi un susurro. ¿Qué lugar es ese?, no respondió. Solo volvió a mirar al frente y el aire dentro del autobús pareció volverse más denso, como si cada respiración costara más esfuerzo. Intenté concentrarme, recordar a dónde me dirigía. Había salido de trabajar tarde. Quería llegar a casa, pero ¿dónde quedaba mi casa? Por más que lo intentaba, mi memoria se deslizaba entre mis dedos como arena. Miré por la ventana, buscando algún punto de referencia, pero solo vi oscuridad. El autobús frenó bruscamente y el ruido del motor se apagó. El conductor se levantó, con un movimiento lento y rígido, y señaló la puerta. «Es su parada», dijo en un tono monocorde. El hombre de la camisa arrugada se levantó, sin siquiera pestañear, y caminó hacia la salida. Cuando pasó junto a mí, noté algo extraño. Su rostro parecía borroso, como si estuviera viendo una foto mal impresa. Quise seguirlo con la mirada, pero el exterior estaba envuelto en una niebla impenetrable. Cuando la puerta se cerró detrás de él, el autobús reanudó su marcha. «Esto no tiene sentido», dije en voz alta, más para mí que para nadie. El adolescente del fondo soltó una risita, pero no levantó la vista de su teléfono apagado. «Siempre decimos lo mismo al principio», comentó, con un tono que mezclaba burla y resignación. «¿Qué significa eso?». «Pronto lo entenderás», respondió. La mujer del abrigo gris bajó en la siguiente parada, seguida poco después por el adolescente. Cada vez que uno de ellos salía, el autobús se volvía más frío, más silencioso. Finalmente, quedé solo con el conductor. «¿A dónde vamos?», exigí, pero él no respondió. Aceleró y el paisaje se desvaneció por completo. No había calles, ni edificios, solo un vacío infinito. El zumbido en el autobús se hizo más fuerte, convirtiéndose en un murmullo lleno de voces. Reconocí mi propio nombre entre ellas, repetido una y otra vez. «Detente», grité, pero el conductor seguía impasible. Cuando finalmente frenó, la puerta se abrió hacia una oscuridad absoluta. Me negué a moverme, pero una fuerza invisible me empujó hacia adelante. Luché por aferrarme a los asientos, pero mis manos atravesaban la tela como si no existiera. «Es tu parada», dijo el conductor, con una sonrisa por primera vez. Era una sonrisa vacía, carente de humanidad. Al cruzar la puerta, una luz cegadora me envolvió y los recuerdos volvieron de golpe. Recordé el accidente, el choque, el dolor, el frío. Recordé la ambulancia que nunca llegó y el momento en que cerré los ojos por última vez. El autobús no era un transporte nocturno.
Era un tránsito entre mundos, y yo había sido su pasajero todo el tiempo. Mientras la luz se desvanecía, vi al autobús alejarse, preparado para recoger a su próximo viajero. No quedaba nada más que la certeza de que nunca habría un regreso. El pasajero sospechoso. Todo comenzó con algo que parecía ser solo otra rutina nocturna. Había subido al autobús después de un día largo, con ganas de llegar a casa y desconectarme del mundo. El trayecto no solía tener sorpresas, el mismo conductor cansado, las mismas caras que subían y bajaban en las paradas habituales. Pero esa noche era diferente. El hombre subió en la esquina de la avenida principal. Alto, delgado, vestido con ropa desgastada y una gorra que apenas dejaba ver su rostro. Parecía como una primera vista, pero lo que llamó mi atención fue la mochila negra que llevaba colgada de un hombro. La sostenía con ambas manos como si contuviera algo frágil o peligroso. Se sentó en un asiento cercano a la puerta trasera, con la mirada fija en el piso y la mochila sobre las piernas. Intenté no prestarle demasiada atención. Siempre hay personas extrañas en los autobuses nocturnos, gente que prefiere no hablar o mirar a nadie. Sin embargo, algo en su comportamiento comenzó a inquietarme. Cada pocos minutos, ajustaba la posición de la mochila o la abría ligeramente, como si revisara que todo estuviera en su lugar. El ambiente en el autobús se tornó tenso. No era el único que lo había notado. Una mujer mayor, sentada a mi derecha, no dejaba de lanzar miradas furtivas al hombre. Un par de adolescentes, al fondo, susurraban y reían nerviosamente, como si estuvieran haciendo apuestas sobre lo que había dentro de la mochila. El conductor, al mirarlo por el retrovisor, comenzó a acelerar más de lo normal, como si quisiera terminar el recorrido lo antes posible. La tensión se volvió casi palpable cuando el hombre comenzó a murmurar para sí mismo. No eran palabras claras, más bien un murmullo constante que parecía ir dirigido a la mochila. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Mi imaginación empezó a descontrolarse. ¿Y si llevaba un arma? ¿Una bomba? Los titulares de las noticias sensacionalistas que había leído esa mañana volvieron a mi mente, alimentando mi paranoia. Decidí observarlo con más detalle. Su postura era rígida, sus manos sudaban, y sus ojos se movían rápidamente como si estuviera evaluando a cada uno de los pasajeros. No hacía contacto visual con nadie, pero parecía consciente de que lo estaban observando. Entonces sucedió algo que encendió la alarma en todos los presentes. La mochila emitió un sonido, un leve clic metálico. El hombre se sobresaltó, sujetó la mochila con más fuerza y miró a su alrededor. Fue suficiente para desatar el caos. La mujer mayor se levantó de golpe y comenzó a gritar al conductor que detuviera el autobús. Los adolescentes al fondo se levantaron y uno de ellos sacó su teléfono para grabar. El conductor, visiblemente nervioso, anunció que haría una parada de emergencia en la próxima esquina. El hombre con la mochila no se movió. Solo bajó la mirada y murmuró algo inaudible. Cuando el autobús finalmente se detuvo, el conductor se levantó de su asiento y le ordenó al hombre que bajara. Nadie decía nada, pero todos lo miraban con una mezcla de miedo y expectación. El hombre negó con la cabeza y abrazó la mochila con más fuerza. «Dije que bajes», gritó el conductor, perdiendo la paciencia. El hombre finalmente levantó la vista. Su rostro estaba pálido, con unas ojeras profundas que le daban un aspecto casi espectral. «No puedo», murmuró. Su voz era grave, casi ronca. El conductor no esperó más y dio un paso hacia él. Fue entonces cuando el hombre se levantó de golpe y todos retrocedimos instintivamente. La mujer mayor empezó a llorar. Yo sentí un nudo en el estómago. «¿No entienden?», gritó el hombre, mirando a todos. «Si dejo esta mochila, todos estamos en peligro». Sus palabras solo aumentaron el pánico. El conductor retrocedió y alguien sugirió llamar a la policía. Mientras tanto, el hombre abrió un poco la mochila, como si quisiera mostrarnos su contenido. Lo que vi dentro me dejó helado. Era un mecanismo extraño, lleno de cables y un reloj que marcaba una cuenta regresiva. Era una bomba, o al menos eso parecía. El reloj indicaba que quedaban poco más de 10 minutos. Algunos pasajeros corrieron hacia la puerta trasera, pero estaba cerrada.
El conductor trató de abrir la puerta delantera, pero el sistema parecía haberse atascado. Estábamos atrapados. El hombre comenzó a explicarse rápidamente, como si supiera que no tenía mucho tiempo. No soy el enemigo. Me obligaron a traer esto aquí. Me amenazaron. Si no cumplo, explotará, y no solo nosotros, toda la calle. Nadie sabía qué hacer. Algunos intentaron llamar a emergencias, pero el autobús estaba en una zona sin cobertura. Yo solo podía pensar en mi familia, en cómo había terminado en esta situación. Alguien sugirió intentar desactivar el dispositivo. El hombre negó con la cabeza, diciendo que cualquier manipulación podría hacerlo detonar antes de tiempo. Cada segundo que pasaba sentía que nos acercaba más al final. El conductor, en un último acto de valentía, trató de acercarse al hombre para quitarle la mochila. Hubo un forcejeo breve y el reloj cayó al suelo, mostrando que quedaban menos de 5 minutos. «Basta», gritó el hombre, con lágrimas en los ojos. «No lo entienden. Esto no es solo una bomba, es un castigo». Sus palabras no tenían sentido, pero su desesperación era real. Con menos de 2 minutos restantes, una voz distorsionada salió de un altavoz dentro de la mochila. «Has fallado, y todos pagarán por ello». El hombre dejó caer la mochila al suelo y empezó a llorar desconsoladamente. Todos retrocedimos, buscando refugio donde no lo había. Fue entonces cuando entendí que no había salida, que este era el final. El último recuerdo que tengo es el sonido ensordecedor de la explosión y la sensación de ser arrastrado por una fuerza imparable. Luego, solo oscuridad. Los titulares del día siguiente hablaban de una explosión misteriosa en un autobús nocturno. Las autoridades no encontraron restos que explicaran la causa, ni siquiera rastros de una bomba. Sin embargo, algunos testigos afirmaron haber visto un autobús fantasma recorrer la misma ruta esa misma noche, con las luces encendidas y un pasajero solitario en el último asiento, abrazando una mochila negra. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.